Tenemos casi media horita por delante para hablar de ciencia. Abrimos, como cada miércoles, nuestro Habrá que investigarlo con Miguel Ángel Pérez Lucas. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, Pachi. Hoy venimos unos minutitos antes por eso del fútbol, pero con las mismas ganas de acercar contenidos e invitados que prometen. Así que venga, sorpréndenos. Pues mira, hoy vamos a hablar de química, una disciplina científica que está pues prácticamente detrás de todo. Claro, sucede que estamos tan acostumbrados a ciertas cosas cotidianas que nos pasa desapercibido el carácter extraordinario que se esconde en todas ellas. Y la química siempre está ahí, detrás de lo que vemos, lo que olemos, respiramos, lo que tocamos, lo que ingerimos, la evolución del universo, de nuestro planeta, del medio ambiente. La química ha servido, bueno, para construir y para destruir, para mejorar la nutrición y para envenenar. Todo depende de las intenciones de quien lo utilice. Bueno, pues nuestro invitado es químico y un gran divulgador científico, autor de libros como La historia de la mitología y las ciencias, del mito del laboratorio, guía de lectura de 101 obras esenciales de divulgación científica, Química asombrosa, que es una historia del mundo a través de las agrupaciones de los átomos, y mañana va a estar en la Biblioteca de Castilla-La Mancha de Toledo, inaugurando el primer maridaje cuántico de 2024 que organizan los amigos de Ciencia a la Carta, que tantas agradables sorpresas nos dan. Bueno, pues te lo presento, Pachi, lo presento a los oyentes. Daniel Torregrosa, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Pachi y Miguel Ángel, y encantado de estar con vosotros. Os había escuchado alguna ocasión, en una ocasión algún podcast, sí. Creo que os he escuchado hablando de ciencia. Muy bien. Qué maravilla, o sea, que qué lujo. No solo un invitado, sino un oyente, o sea, que esto tiene mucho valor, tiene mucho valor. Bueno, Daniel, aunque seas químico, te voy a preguntar por la electricidad. ¿Cuál es la chispa que te llevó a combinar tu amor por la química con la escritura y también con la divulgación científica? Bueno, pues la chispa, yo creo que como tantos otros, fue un profesor de secundaria. Bueno, secundaria. En mi caso era bachillerato, era el BUP y el COU. Y tuve un profesor de química que bueno, de química y de física y química, pues que nos despertó muchas vocaciones. Muchos compañeros del instituto acabaron también estudiando. En este caso química en Murcia, porque a mí me gustaba física, pero no estaba en Murcia. Mis padres no podían permitirse, bueno, que yo estudiara fuera. Así que bueno, ya empecé a estudiar y luego ya el consumo de divulgación científica fue lo que me llevó pues a crear más que a consumir. He estado por empezar preguntando de eso de Daniel, ¿tú sabes hacer pastillas? Contando un poco la anécdota esa, que si nos puedes hablar de ella. Fue la mili. Y, exacto, claro esa sí. De la mili, cuéntala. Sí. Y ya de paso, pues, bueno. ¿Cómo crees que os percibe a los químicos la sociedad de la actualidad? Pues bueno, la anécdota de las pastillas es que refleja perfectamente cómo nos percibe, porque yo me tocó, acabé todas las prórrogas posibles que se podían en mi época, en los 90, y claro, ya me tocó hacer la mili. Por suerte mi padre era funcionario de defensa y tenía enchufe, pero bueno, no me escapé de la instrucción. Y estando tomándome datos, los datos típicos, pues yo qué sé, cómo te llamas, primero o el segundo día, pues profesión o estudio, digo, pues sí, químico, y me dice, creo que era un sargento, me dice, ¿tú eres químico? Digo, sí. ¿Que tú sabes hacer pastillas? Digo, ¿cómo? Yo en ese momento, de verdad, os prometo que no sabía que... Digo, ¿pastilla? ¿Pero qué tipo de pastilla? ¿A qué te refieres? Dices, hombre, pastilla. Empezó como a dar golpes, como un movimiento así, que era el típico movimiento que se hacía con las botines de agua en la ruta del bacalao, así moviendo, como bailando, y ya lo hilé con Chimo Bayo, digo, yo creo que se refiere a este tipo de pastillas, el esta sí, el esta no, de Chimo Bayo, y le dije que no, le dije que no sabía hacerlas. Bueno. La pregunta que siempre se me quedará es, si le hubiera dicho que sí, ¿qué tipo de Ay, mi sargento, qué conocimiento tenía de la materia. Ay. Y luego, pues esa percepción, pues bueno, no ha ayudado mucho el cine o la cultura popular. Sí. Realmente, Breaking serie, por ejemplo, maravillosa, una serie estupenda. Pero claro, y tenemos al profesor de secundaria que es químico, pues que utiliza la química para un uso poco lícito, por así decirlo. Y luego, pues, imágenes tan icónicas como... Pues esta imagen, por ejemplo, que vemos muchas veces asociada a un científico nazi malísimo, que es como calvo y con gafas así redondas, en Busca de la Arca Perdida, o en Austin Powers, el Doctor Maligno, ¿verdad? Sí, es verdad. Pues eso se basa en una figura real de un químico. Bueno, esto... Haber. Claro. Depende la fama, efectivamente, que tiene determinada ciencia o determinado conocimiento. Fíjate, estaba pensando, cuando decimos, por ejemplo, de un alimento que es pura química, estamos dando implícitamente a entender que lo natural es bueno y lo químico es malo. Yo no sé si esto tiene un fundamento o si crees que existe un poco, digamos, de quimiofobia.
Bueno, yo animaría a la gente que fuera al campo a comer setas sin control, para que viera que la naturaleza, o a comer cierta adelfa, por ejemplo, a probar adelfa, a hacerse infusiones de adelfa para saber si la naturaleza es buena o mala. Depende. De hecho, las toxinas más letales del mundo, o sea, los compuestos químicos que producen la muerte a una dosis más baja, son todas de origen natural, como por ejemplo la toxina botulínica o la tetrodotoxina del pez globo, del que hablaremos mañana, en este menú. Muy bien. Este menú que tenemos ahí mañana de maridaje en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, a las 7. Preciosa, que ya estuve hace 4 años, que es una pasada, de verdad, me tratasteis de lujo. Qué bien. Y la gente de Ciencia de la Carta son, Gabriel, María José, Arantxa. Qué majos. Son espectaculares, y María, son increíbles. Daniel, mira, recientemente, el fin de semana pasado, si no me equivoco, que tú lo recoges en tu Twitter, salía en la portada de un gran dominical una información sobre el mayor estudio realizado en Europa sobre nuestra exposición a sustancias químicas sintéticas, y concretamente se hablaba de una peligrosísima sustancia llamada bisfenol A, a la que se le atribuye una responsabilidad directa o indirecta de un montón de enfermedades. ¿Qué puedes comentar como químico sobre estas informaciones? Bueno, también en primicia deciros que le he escrito a Lorenzo Silva, que es el que hace de moderador del semanal. Le escribí un mail bastante extenso sobre este artículo, no sé si eso lo publicará o no, pero es que cumple este reportaje, cumple con todo lo que no hay que hacer en periodismo, porque está posicionándose sin contrastar. Vaya. Es alarmismo puro. La portada es un bebé como tirado en un basurero. O sea, es así. Sí. La portada es un bebé y alrededor tiene pues basura, plásticos por todos lados. Eso es la portada. Y el título es Europa intoxicada. Luego diciendo que los bebés nacen envenenados. O sea, una serie de afirmaciones de personas. Más quimiofobia. Que sí. Con una base cierta, o sea, claro, siempre hay una base cierta en todo esto. Sí, pero con un sesgo amarillo, ¿no? Claro, o sea, el bisfenol A se ha ido regulando su uso y últimamente se ha bajado muchísimo la dosis, prácticamente para prohibirlo. No es cierto lo que dicen ahí, que eso produce tantas enfermedades, y además desprecia a los oncólogos, ese artículo. O sea, también se lo expliqué yo a Lorenzo Silva. Aquí le pongo serio, dice, oye, en la profesión de oncólogo, la gente que está en oncólogo, como riéndose un poco en el artículo de que ellos no saben que el origen de los cánceres, muchos de ellos por este tipo de plástico. Pues mira, seguramente no. Y son efectos endocrinos que se están estudiando, se está regulando. La buena noticia es que se está regulando. Esa es la buena noticia. O sea, que al final se está eliminando. Y esto no coincide con una realidad, estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad en seguridad alimentaria, en esperanza de vida, en datos de vivir cada vez más años y con mejor calidad de vida, en detección precoz de enfermedades, porque el cáncer se detecta ahora mucho más que antes. Por eso dicen que hay más casos de cáncer. No, se detectan más casos de cáncer. O sea, el cáncer, que es algo gravísimo, pues hay 200 tipos de cáncer. O sea, también no se puede generalizar. Esto da cáncer, oye, pero ¿qué tipo de cáncer? Esto o lo otro. O sea, esto que hablen con los profesionales que saben del tema. Y este alarmismo pues es un prejuicio contra lo químico, pues con los intereses que tengan unos u otros. Y a mí pues el artículo pues no me gustó nada, y creo que no soy el único, y se está moviendo mucho el tema porque también el periodismo tiene que hacer su trabajo, que es contrastar las informaciones. Sí. Entonces, Y mira yo puedo decir, claro, yo te digo a ti, Pachi, ahora mismo estamos juntos, imagínate, oye, está lloviendo, tú dices, no está lloviendo, pues tú como periodista tienes que salir a la calle, abrir la ventana y decir, oye, pues sí está lloviendo, o no está lloviendo. Eso es. El típico ejemplo que creo que se da en el primero de facultad de periodismo. Yo soy químico, pero que al final esto... Y luego una cosa muy importante, que ya las conozco yo de mucho tiempo, porque llevo ya décadas divulgando la ciencia y hablando de química. Todos los humanos, todos nosotros, tenemos como una almendrita. De hecho, la palabra que amígdala, es no la de la garganta, una amígdala en el cerebro, una pequeña región de nuestro cerebro que se activa de forma muy poderosa cuando nos sentimos amenazados y experimentamos el miedo. Entonces el miedo vende muchísimo. Claro. Entonces una portada así con un bebé, un mensaje diciendo que nos están envenenando, todo eso activa, incluso la mía, la de todos, nuestra amígdala, nos pone en guardia y nos hace leer y nos hace preocuparnos por una situación que nos puede afectar a nosotros. Es una emoción poderosísima. Nos viene... Incluso H.P. Lovecraft, no sé si conocía a Lovecraft, Sí, ¿no?
escritor decía que la emoción más poderosa que existe en el mundo es el miedo, y tenía toda la razón. Probablemente, sí. Nos viene muy bien esta crítica. Mira, hoy que es San Francisco de Sales, el patrono de los periodistas, recordarnos un poco a veces cuál es el origen o el auténtico fin que debemos perseguir como profesionales. Más cosas te preguntaba. Últimamente se busca mucho el clickbait, eso ya lo sabéis vosotros. Sí. Y también yo no critico eso, porque también es verdad que está ahí en un sector pues que se necesita muchas veces, pues bueno, visibilidad, que la gente entre, Sí. pero cuando hay alguna línea, hay líneas ahí. Sí. No debemos decir, oye, mira, lo último que le ha pasado a este actor, no sé qué, y uno entra, que ciertas líneas que a la gente, por ejemplo, muchas veces, por desgracia, cierta pseudoterapia o anticiencia, les lleva a abandonar un tratamiento médico convencional, creyendo que alguien los va a curar con un remedio mágico, con unas hierbas espectaculares y con cosas así, que se han dado casos de gente pues que ha perdido la vida por abandonar un tratamiento serio, por así decirlo, de la medicina que funciona, pues por una medicina alternativa, entre comillas. Oye, Daniel, nos venden cosas inocuas que en realidad no lo son y que la poderosa industria química presiona para que sean legales, aunque quizá no del todo seguras, ¿o no? Bueno, si alguien lo hace y lo intenta, para eso están las agencias reguladoras que le frenan. O sea, sí que es verdad que en Europa, ahora mismo, la legislación, yo conozco, por ejemplo, mucho la legislación laboral, el reglamento de sustancias que se ponen en la industria, y es que hay unos requisitos que se autocorrigen, está muy regulado este tema. O sea, estamos en el mejor momento. ¿Que se puede escapar algo? No lo niego. ¿Que la industria química lo ha hecho mal? Pues no. Podemos contar todos los casos que queráis, de malas prácticas, de perseguir a gente que ha descubierto cosas, pero no, hay que ir caso por caso. Caso por caso, y decir lo malo también, ¿eh? Que yo también soy el primero que señala cuando se han hecho las cosas muy mal, y hay ejemplos. Por ejemplo, cuento uno. Sí, claro. No, por ejemplo, el plomo en la gasolina. Ah. Seguro que vosotros, los oyentes, recuerdan hasta hace no muchos años eso de gasolina sin plomo. Todavía queda por algún cartel, por algún pueblo, seguro. Sí. Bueno, pues la historia viene de cuando empezó la industria automovilística y el desarrollo de los combustibles, pues para que no detonaran, para mejorar un poco ese combustible, esa gasolina, se añadió un compuesto que se llama tetraetilo de plomo, que es un antidetonante, entonces para la eficacia de los motores. Estamos hablando de los años 20, años 30, pasaron décadas, y lo que no se sabía es que ese antidetonante estaba produciendo una contaminación de las ciudades, o de donde estuvieran los coches, de plomo altísima, que también a veces estaba en tuberías, también estaba el plomo en las pinturas. El plomo, como elemento químico, es neurotóxico, tiene un carácter neurotóxico y sobre todo afecta a los niños. Entonces, eso estaba ahí. Y un científico, que se llamaba Claire Cameron Patterson, haciendo otra cosa, porque realmente lo que Patterson estaba haciendo era, bueno, pues intentando datar la edad de la Tierra, fijaros el salto que he pegado, intentando con la edad de la Tierra, que no se sabía en los años 70, finales de los 70, entonces él analizando muestras de hielo en la Antártida, viendo los niveles de plomo, como vio, y luego en su laboratorio veía que estaba ahí y digo, oye, ¿de dónde viene este plomo que me contamina a mí estas técnicas analíticas? Entonces descubrió que Claire Cameron Patterson, que el plomo provenía de la gasolina, de las ciudades. Y inició una campaña para que se eliminara el plomo. Bueno, lo ningunearon, lo expulsaron de las academias, poca gente lo conoce, hasta que finalmente ya la evidencia científica, que al final, antes o después llega, y a veces antes y a veces después, pues ya hizo que se regulara, hizo que se prohibiera el plomo, los niveles bajaron muchísimo, y se vio una correlación, pues que había menos problemas de, por ejemplo, retraso mental en la infancia, asociado al plomo. Esto fue una muy mala práctica. La industria, por supuesto, estaba ahí pagando para que a este tío callarlo. Otra sustancia que es un signo de nuestros tiempos es el plástico, este producto químico que tiene tanta repercusión también en el medio ambiente. Y mi pregunta es si será capaz la química de solucionar su proliferación para que se degrade o, por ejemplo, para que no perjudique tanto, ¿no?, al medio o producir una alternativa más ecológica al plástico. ¿Cómo lo ves eso? Pues está en ello, sí. La verdad es que es un problema el exceso de plástico. O sea, el plástico con un buen uso, pues como todo, y es necesario. O sea, es que no hemos convertido en una sociedad
sobre todo que abusamos del plástico, y acordaros de cuando se prohibieron las bolsas de plástico en los supermercados, iba a acabar el mundo. Y ahora ya todos nos hemos acostumbrado a ir con una bolsa reciclable, ya sea de plástico o de lo que sea, y claro, este tipo de medidas pues están consiguiendo un poco la solución. Pero sí que es verdad que hay investigaciones ahora, lo que se llama la química verde también, pues para intentar, pues, bueno, sustituirlo de alguna manera, hacerlo más biodegradable. Claro. Es complicado, pero yo confío en que... Confías que en la se hará. ciencia. Muy bien. Confío en la ciencia, de verdad. Pero sí que es cierto que, claro, este es un compuesto muy barato. Lo famoso, la granza, que la gente lo llama pellets, de este vertido que ha habido en... Sí. Ahí en Galicia y en el norte, claro. Claro, en Galicia, pues claro, eso al final, pues sí, puedes decir, bueno, es que no es tóxico. Bueno, no es tóxico, pero igual que un vaso de agua no es tóxico, pero un tsunami de agua te puedes ahogar en ella. Claro. Sí que es verdad que si hubiera sido una cantidad pequeñita no hubiera pasado nada, pero es que es muchísimo, es un disparate medioambiental. ¿Y cómo evolucionará eso en la cadena alimentaria? Pues no lo sé. Habría que preguntarse a lo mejor a un experto de algún biólogo o algún veterinario, porque los peces se comen eso, Claro. es un desastre. Sí, sí, lo es. Sí, Entonces hay sí. que reducir. Yo soy pro reducción absoluta de plástico, incluso con los gestos pequeños en casa, a nivel casero. Sí. Quizá eso no sume mucho, pero bueno, mis hijos, por ejemplo, sí que están más concienciados con todas estas cosas. Sí, Y esto, bueno, reciclar, sí. cambiar las costumbres o determinadas costumbres cuesta a veces generaciones completas, claro. Bueno, me sopla Miguel Ángel que te gustan los mitos y las leyendas, así que mañana estarás encantado en Toledo, que es una ciudad con mucha magia, con mucha leyenda, alguna de ellas protagonizada por enigmáticos alquimistas como el Marqués de Villena. ¿Qué le deben, si es que le deben algo, los químicos a los alquimistas? Todo. Realmente la alquimia no es una ciencia, no fue una ciencia, fue una protociencia, por así decirlo, o sea, pero ellos, por ejemplo, era todo muy místico, no había método científico, pero sí que es verdad que todo se hacían cosas, aunque sea por error, pues por casualidad encontraban cosas. Y un ejemplo, por ejemplo, el primer elemento químico que se aisló de forma artificial fue un alquimista que lo hizo. Fue Henry Brand en 1669, o sea, y es el fósforo. ¿Y sabéis de dónde lo sacó? ¿De dónde? De la orina. Ahí va. Vaya. Sí, él en la orina humana, en la orina de animales, claro, el color amarillo, creía que había oro, entonces él estaba buscando oro. Entonces, destilando litros, dice la gente que es muchos litros, centenares de litros de orina, en la orina hay fósforo, y consiguió aislar el fósforo, y es el primer elemento químico que se aisló de forma artificial, y lo es un alquimista al que se le llama el último alquimista. Henry Brand, creo que fue en 1669. Oye, entonces pues se debe mucho, pero sí que es cierto que los alquimistas pues tenían una mentalidad un poco esotérica, bueno. Y como ese Visto en perspectiva, o sea, no podemos juzgar el pasado sin haber estado allí, o sea, no podemos juzgar ahora porque, bueno... Con los valores y los conceptos del presente juzgar el pasado, ¿no? Porque no es muy fácil ahora, la gente se ríe, mira, estos que buscaban el oro, bueno, pero habría que estar ahí. Sí, pero fíjate que ese descubrimiento... ¿Hay algún descubrimiento más en el mundo de la química que te haya dejado boquiabierto y pensando, esto es como magia, pero es ciencia, claro? Bueno, pues la verdad es que tuvo que ser sorprendente, y ahora tenemos una película nominada a los Oscars, El gran poder de la fisión nuclear. Ajá. Es más física que química, pero claro, conseguir una energía, efectivamente, conseguir una energía, la energía de un sol, por así decirlo, como también decía Oppenheimer más o menos en la película, la energía de un sol ahí por el ser humano, pues es una pasada. Y además tiene una historia mitológica también esto. Cuando se descubrió la fisión y empezó a iniciarse la carrera por conseguir energía de forma pacifista con las centrales nucleares o belicista con la arma atómica, se apareció un nuevo elemento químico. O sea, la fisión se hace con uranio, pero se descubrió en 1945 o así un nuevo elemento químico que no existía, y era el momento mediados de los años 40, bueno, poco después creo que de la bomba atómica, donde la energía nuclear era pues el fuego de los dioses. Entonces, de estos investigadores, la mujer de uno de ellos, que es la que le gustaba la mitología, pues dijo, oye, ¿por qué no le ponéis el nombre a este elemento químico en referencia a Prometeo, que es el titán que le robó el fuego a los dioses con esta tecnología? Entonces se llamó Prometeo. O sea, el elemento químico Prometeo toma su nombre de Prometeo,
y la referencia es pues la energía nuclear cuando empezó a desarrollarse. Oye, permítenos que nos llevemos esta conversación a nuestro terreno, al del lenguaje. La química se utiliza también en el lenguaje. Hablamos de personas tóxicas, de gente reactiva. Y yo no sé si tienes alguna teoría sobre si hay un fundamento científico en esto de ¿tengo o no tengo química con alguien, con esta persona? Bueno, al final es que todo, el amor, las emociones, todo es la química que tenemos en el cerebro. Entonces, claro. estas explosiones de endorfina cuando uno está enamorado, la dopamina cuando uno está Claro. con el circuito de la recompensa, pues al final claro que viene por ahí totalmente. Porque al final, por desgracia, quiero decir, la poesía, muchas veces la lírica, pues cuando hablas con un neurocientífico, como con Chilillo, por ejemplo, que estuvo también hace un par de meses, Sí, estuvo con pues nosotros también. la tuviste, ¿verdad? Sí, Claro, pues hablas con muy ellos divertido. y todo te lo pone en neurotransmisores y uno se queda así, oye, lo bonito que era leer la definición de amor de Quevedo o leer el siglo de oro, pues bueno, pues al final todo es esto. Dice, estoy enamorado. Dice, no, lo que te pasa es que tienes la bioquímica alterada y no sé Exacto, qué, y ya tienes se te ahí la pasará la serotonina que la reacción. tienes a tope y trabajado, claro. Ay, madre. Qué poco románticos. Oye, ¿y eso de la picachurina qué es? Que suena tan divertido. Bueno, eso de la picachurina, pues eso, que parece una chorrada, Ujú. es una proteína que toma su nombre de Pikachu, Anda. del Pokémon. Sí. Y lo que parece, y la gente, bueno, pues esto sería uno que le puse, no, vamos a ver. Esto fue portada de la revista Nature, escrita Nature, que es la revista más importante o de las dos más importantes en el mundo de ciencia. Entonces, unos investigadores japoneses descubrieron una proteína en la retina con unas propiedades eléctricas, con un carácter eléctrico muy particular, y dijeron, bueno, ¿qué nombre le ponemos a esta proteína que hemos descubierto? Tan importante. Ojo, investigadores de primer nivel. Sí. Y claro, por estas características eléctricas y chispeantes, dijeron, pues sí, a nosotros nos encantan los Pokémon. ¿Y cuál es el Pokémon chispeante que pega el los Pikachu. bandazos? Pues Venga, bueno. Pikachu. Y la sustancia picachurina. Qué bueno. Picachurina. Bueno. Para que veamos que los científicos muchas veces también son bastante graciosos y tienen sentido del humor. Sí, señor. Oye, ¿y por qué se dice del amoníaco que es la sustancia química que cambió el mundo? Bueno, estamos vivos, todos los que estamos, vosotros, Pachi, Miguel Ángel, vuestros hermanos, familia, seguramente la mitad de la población, la mitad no, prácticamente la población de Castilla-La Mancha está viva, y de España, gracias a la síntesis artificial del amoníaco que se hizo más o menos hace un siglo por Fritz Haber, que os he comentado antes, este personaje que se asocia a lo negativo porque también fue el padre de las armas químicas y fue quien desarrolló el cloro para la batalla o sea, lo empleó en la batalla de Ypres en la Primera Guerra Mundial, o sea, un personaje bastante controvertido. Pero Fritz Haber ideó el proceso para conseguir la síntesis artificial del amoníaco. ¿Y por qué esto es importante? Porque el amoníaco, hasta ese entonces, hasta que se consiguió la síntesis artificial, se tenía que obtener de forma natural del guano, incluso de esqueletos de cadáveres, para usarlo como fertilizante. O sea, tenemos que situarnos hace un siglo donde la agricultura no es como ahora. Los cultivos, aparte de los plaguicidas, que ya había algunos, pues no eran tan eficientes y se necesitaba un fertilizante. En este caso era un fertilizante natural. Entonces el amoníaco consiguió, la síntesis del amoníaco, que el fertilizante fuera sintético a nivel industrial. Y claro, y empezó una industria brutal para producir amoníaco. Del amoníaco se hace ácido nítrico, los nitratos, estamos hablando de los nitratos como fertilizantes. Sí. Y por daros un dato que yo cuando lo tuve que contrastar 4 o 5 veces porque no me lo creía, o sea, un dato actual, o sea, el 9%, prácticamente el 10% de la energía que se genera en el mundo, o sea, imaginemos el mundo entero, la energía que se genera a nivel industrial, o sea, la energía en plantas, pues yo que sé, de carbón, en plantas centrales nucleares, hidroeléctricas, el 10% se utiliza para la síntesis de amoníaco en la industria química. Qué dato. Impresionante. De verdad, ese dato yo lo miré y digo, oye, pues es verdad. Bueno, era ese el 8,9 o el 9,1, algo así. O sea, para ser exacto. Entonces, claro, y luego, ¿qué se consiguió con esa síntesis? Pues se consiguió que la población mundial pasara en un siglo de 1.500 millones de habitantes a los 8.000 que tenemos ahora. O sea, esa explosión demográfica
está asociada Se lo debemos a... claro, la gente come, ya puede comer, no son las hambrunas estas Claro. que destrozaban países enteros. O sea, la gente ya tenía acceso, todavía sigue habiendo desigualdad, por supuesto, y hay países que lo están pasando fatal, pero el cultivo, o sea, la misma cantidad de comida se puede hacer en un espacio muchísimo menor. Ya. O sea, es brutal. O sea, el amoníaco es una molécula de verdad estrella, huele fatal, todo lo que queráis. Pero bueno, y el proceso se llama Haber-Bosch, porque también Carl Bosch fue el ingeniero un poco que... ¿Es el mismo de las baterías? No, pero seguramente fuera familia. Vale. Fuera familia en Alemania. Y fijaros, le dieron el premio Nobel a Fritz Haber en 1900, creo que fue 20 o 1920, sí. Y el comité sueco dijo que se lo daban por extraer pan del aire. O sea, fijaros qué bonito, porque claro, esa síntesis después de lo que has artificial... contado. Sí, porque lo que claro, es que lo que no he contado es que el amoníaco de forma artificial se consigue con el nitrógeno que hay en el aire y el hidrógeno que en este caso se sacaba del metano o de algún gas. Entonces es un proceso que una reacción química muy sencillita, que es hidrógeno más nitrógeno, NH3, que es la fórmula del amoníaco, pero claro, era del aire. O sea, el nitrógeno que hay en el aire, que es súper inerte, el gas nitrógeno, lo consiguieron con unos procesos con unos reactores con mucha presión y temperatura, convertir en amoníaco. Oye, Daniel, si tú pudieras invitar a cenar a tu casa o ahí al restaurante que más te guste a tres grandes figuras históricas relacionadas con la química, ¿a quiénes elegirías para echar ahí un rato de parloteo? Muy buena pregunta. Mira, esta pregunta sí que no me la esperaba. No, voy a elegir tres. A ver. Voy a elegir, un personaje que es muy poco conocido, que se llamaba Carl Wilhelm Scheele, sí, del siglo XVIII, un químico que, era un ayudante de boticario, que no pasó por la academia, era como de autodidacta, y es una persona que descubrió muchos elementos químicos. Lo que pasa es que como no lo publicaba, pues no se le atribuyen a él. Por ejemplo, el oxígeno, por ejemplo, lo descubrió antes que Priestley o Lavoisier. Y es un personaje que yo le tengo mucho cariño también porque lo probaba todo, o sea, todo lo que hacía lo probaba, y lo que murió en un experimento con 43 años, el pobre, oliendo, se supone que cloro o alguna cosa así, alguna salvajada que estaba haciendo. Ay, pobre. Y Isaac Asimov lo llamaba en algún libro suyo hard luck Scheele, o sea, mala suerte Scheele o algo así, como diciendo que tuvo mala suerte porque realmente lo conoce muy poca gente. O sea, y luego, por supuesto, Marie Curie. Claro. Marie Curie no puede faltar, o sea, una persona... estuvo 3 veces en España, es una historia fabulosa. Bueno, y el tercero, pues Linus Pauling, por ejemplo, Premio Nobel de Química y Premio Nobel de la Paz. Muy bien. Y alguien que, con un brillantísimo, el mejor químico quizás del siglo XX, pero con una parte también negativa, por así decirlo, que promocionó muchísimo y creía que la vitamina C curaba enfermedades. O sea, para que veamos que ni siquiera los grandes mentes están libres de secos y de... Y y decía que había que tomar no sé cuántas gramos de vitamina C, él lo tomaba, o sea, era un gran defensor de una pseudociencia, que sabemos que es pseudociencia, y como químico, es quizás el mejor del siglo XX, seguro. Bueno, Daniel, que nos quedamos sin tiempo, nos queda un minuto y medio, pero venga, te vamos a despedir con música. ¿Alguien a quien has mencionado hace unos minutos? ¡Química! ¿Te suena, no? Entiendo. Vaya que se me suena. y es peor, ya se me ha metido en mi cabeza y voy a tener ya estribillo toda la tarde, toda la noche prácticamente. Química, el gran Chimo Bayo, sí señor. Espero que no necesites ninguna química para dormir esta noche. El gran Chimo Bayo. Que sepáis que el disco pone química sin tilde, o sea, es para matarlo también. Sí, seguramente. Bueno, pues al que le haya gustado este ratito de conversación con Daniel Torregrosa, le puede encontrar mañana en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, inaugurando ese primer maridaje cuántico que organizan los queridos compañeros de Ciencia a la Carta. Daniel, un placer este ratito de charla y de conversación. Te vemos mañana en la biblioteca. Un abrazo. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. Chao. Venga, Miguel Ángel, 20 segundos para la web recomendada de hoy. Biodiversidadvirtual.org es una plataforma científica y divulgativa basada en el trabajo cooperativo y la participación ciudadana. Hay 12 galerías temáticas con unas fotografías maravillosas, geolocalizadas y
conforma una base de datos ordenada, Biodiversidad Virtual, que gestiona una asociación sin ánimo de lucro que se llama Fotografía y Biodiversidad. Esa es la recomendación. Biodiversidadvirtual.org. Miguel Ángel, muchas gracias. Un abrazo. Un placer. Hablamos.